Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Pues bienvenido, bienvenida aquí a un programa más de Arte Hecho en México, este programa que transmitimos todos los lunes aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio, en donde tenemos pláticas con artistas diferentes. Te invito a que te suscribas, a que nos sigas, para que obviamente conozcas mucho más del trabajo y la labor artística que se está haciendo en Baja California y bueno, en México. Hoy vamos a tener una plática con Cintia Ramírez. Ella ahorita nos va a platicar sobre los proyectos en los que está involucrada y pues te invito a que te quedes hasta el final para que no se te pase ningún detalle de nuestra plática. Cintia, te doy la bienvenida. Qué bueno que andas por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y venirnos a platicar un poco más pues sobre ti y obviamente los proyectos en los que estás involucrada. Bienvenida. Hola, Noemi, muchas gracias. Sí, pues gracias a quien se sumen y estén por aquí. Eh, Bonito inicio de semana. Miren, déjame tantito, Cintia, leer un poco de tu biografía, ¿no? Para que las personas estén enteradas. Vamos a, bueno, Cintia, ella es comunicóloga, es maestra en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad, es tijuanense, activista socioambiental y directora del colectivo Cultiva Ya, y bueno, también coordinadora de La Damiana. También es asesora y ecoalfabetizadora para diferentes organizaciones, instituciones y proyectos sobre medio ambiente, alimentación consciente y vida sostenible. Se ha especializado en el trabajo participativo con organizaciones sociales, comunales y redes colaborativas agroecológicas de productores independientes del país. También es docente universitaria y bueno, vive y trabaja en Tijuana. Así que bueno, pues ahí ya con eso nos podemos dar un poco de ideas sobre pues los intereses de Cintia, pero bueno, qué mejor que ella que nos cuente pues con mayor profundidad, ¿no? Cómo es esta cuestión de que se involucra como comunicóloga, pero también en todos estos proyectos de sustentabilidad que son tan importantes en tus proyectos, Cintia. Si nos quieres hablar un poquito de esta, pues cómo surge este interés precisamente por la sustentabilidad tan importante, ¿no? Un tema tan, ay, pues que hay que ahondar mucho y hay que elaborar mucho, ¿no? Sobre esto precisamente para ayudar pues a nuestra ciudad y a nuestro planeta, ¿no? Sí, yo creo que es un punto focal. Tiene muchos años pues así, ¿no? En redes, en organizaciones, pero en práctica todavía nos cuesta mucho. Así es. Pues bueno, esto tiene que ver con que yo estudié aquí en Tijuana, comunicación, en la Ibero. Y sentía que le hacía falta algo a mi visión del mundo, de la existencia, de las prácticas culturales. Yo estaba muy involucrada con el trabajo de las culturas juveniles. Ese era como mi campo de acción y de estudio, hacia radio, hacia fanzines. eh, pero siempre había por ahí pues no sé, ¿no? Como una cuestión de vernos a nosotros como organismos, como parte de la cadena de los seres vivos que habitamos este planeta. Y empecé pues así, como a coquetear con las ciencias naturales, con la biología. Me fui a vivir a Jalapa y entré un tiempo a la carrera de biología y ahí apareció esta maestría eh, en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad ahora, le cambiaron el nombre, y fue así como un portal, ¿no? Ujú, ujú. Que entré, en el que integré pues otras prácticas, otras miradas, otras formas de acción y de acercarme, ¿no? Pues, como a mis campos de estudio. Y ahí entonces, pues nació otra versión de mí. Y sí, pues es que Veracruz es muy frondoso, pues Ujú. quienes conocen el sur de México, hay otro tipo de ecosistemas con los que yo creo que tenía que vincularme, como entender para cuando regresara a mi territorio, ver de otra manera o con otros ojos pues el espacio en el que vivimos, ¿no? O sea, que no es un desierto, que sí es una zona semiárida, pero tiene que ver más con los ecosistemas del Mediterráneo. Y entonces eso mismo, pues integrarlo a nuestras prácticas, ¿no? A nuestros haceres, o sea, qué plantas hay aquí, qué se come aquí, qué crece aquí, cómo son los climas.
Y entonces eso pues te va también despertando eh, para hacer otro tipo de ejercicios, ¿no? De ejercicios de integración, de relacionarte con los otros y pues para también para tu trabajo, ¿no? Y así fue como fui integrando el tema de la sustentabilidad, ahora sostenibilidad, que creo que es como más Ujú. amplio. ¿Y la transdisciplina ahí cómo se aplica, Cintia? ¿A qué se refiere? Se refiere pues a que en realidad pues somos como, así como multitask que somos nosotras, pues que igual navegamos, ¿no? En distintos campos de acción, de trabajo, de proyección. Y en este caso, como estaba enfocada pues esta maestría, estos estudios, pues tenían que ver, ¿no? Con el social, con el natural y también con los espirituales y rituales, ¿no? Ujú, Entonces era una mezcla bien interesante y incluso también desde las ciencias exactas, ¿no? Tenía mucho que ver con el pensamiento complejo, con el mundo cuántico, como esta parte de la física que abre, ¿no? Esta visión a considerar el error como parte de lo que tenemos que estudiar e integrar. Entonces es esta mirada, ¿no? Desde las ciencias sociales, naturales y un poco de las exactas. ujú. Y esto, por ejemplo, ¿cómo lo retomas acá en Baja California, digamos? ¿Cómo empiezas a integrar precisamente todas estas nociones que fuiste viendo en Jalapa? Porque, bueno, ahorita nos mencionabas, ¿no? Los ecosistemas son muy diferentes, ¿no? ¿Cómo es que lo vas adaptando de este lado? Wow. Espero no Sí, meterte en jaque ahí. Ah, lo... ajá, pues sí, Veracruz es un estado megadiverso, y entonces, pues, fue entender, eh, poco a poco eso, ¿no? Me fui en una etapa de mi vida que tenía, pues, la posibilidad de moverme como yo quisiera por el territorio, y entonces eso me dio oportunidad de, pues, de conocerlo y de integrarme a proyectos, de trabajo muy muy bonitos, con el Instituto de Ecología. Estuve en un proyecto que trabajaba precisamente como capacitación con pequeños grupos de productores, básicamente relacionados con el café y los cultivos maderables para explotación de árboles para madera. Y entonces, pues fue ver esta otra forma de compartir el conocimiento, ¿no? Yo ya trabajaba desde la comunicación y ahí fue ir integrando, ¿no? Esta cuestión, pues de trabajar cuestiones que tuvieran que ver con construcción de paz, por ejemplo, con el cuidado de la salud, con el cuidado del entorno, con Ujú. el cuidado de la persona misma. Y, y entonces, como te digo, pues así fue como que se abrió un camino de posibilidades, de miradas. Y entonces, pues fue una etapa muy, digamos, pues que aprendí mucho, de mucho aprendizaje, de mucho contacto con las otras mujeres del campo, de las zonas productoras agrícolas, de la ruralidad, pero también pues como de las historias de las mujeres que tienen que ver con todas nuestras mujeres en algún momento, ¿no? Antes de las ciudades y antes de todo lo que conocemos ahora. Y eso me hizo como, pues sí fue como así un shock, un rompimiento, ¿no? Pues yo súper urbana, tijuanita, fronteriza, estar en esos territorios y hay un cambio. Entonces a mi regreso, pues me deprimí. Un Te eh, faltaba verde, te faltaba sí, fue así naturaleza, ¿o como, qué? ¿qué hago? Y entonces empecé aquí a buscar, pues, en las redes, quién estaba haciendo este tipo de trabajo. Encontré los grupos de Transición Tijuana, que hay diferentes grupos de este tema en el mundo que trabajan prácticas de vida sostenible pensando en que va a haber un pico del petróleo y que ya no vamos a depender de él, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Ujú, Como ujú. comunidad, como sociedad. Entonces, así me fui encontrando pues, con estos amigos, con estas amigas, algunos que ya conocía de antes y no sabía que estaban en esta práctica,
nos unimos, nos juntamos y empezamos a, pues, a reunirnos, a simplemente leer documentos, platicar qué está pasando, y empezamos a accionar con ciertos grupos, en ciertas colonias, con ciertas escuelas. Y luego, junto con Ricardo Arana, que es mi compañero de vida, decidimos como, pues, hacer algo más como colectiva, ¿no? Y entonces ahí fue que arrancamos con Cultiva Ya y trabajamos como desde la visión de la ecoalfabetización. ¿Esto qué quiere decir? Pues es como eso, como pues volver a leer todo, todas nuestras prácticas, nuestra forma de comer, nuestra forma de movernos en el territorio, nuestra forma de relacionarnos con los otros, de vestir, de consumir, de alimentarnos. Y ya fuimos integrando pues las prácticas de cultivo, eh, las clases que tienen que ver con, pues con eso, ¿no? Con cultivar el alimento, pero más allá de eso, lo que hay alrededor de todo eso. No sé si por Ujú, ahí ujú. responde No, sí, 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 tu pregunta. claro, claro. Sí, bueno, pero para que el público pues sepa un poco más sobre este proyecto que se llama Cultura Ya, que así también lo pueden Cultive, encontrar, lo pueden encontrar también así en Instagram, ¿verdad, Cintia? De todos modos aquí les vamos a dejar las redes. cultiva ya. Ujú, Cultiva Ya. Y cultiva ya. cómo trabajan en Cultiva Ya, Cintia? Más o Ok, menos, para que pues ya tengamos una idea. cumplimos este año, vamos a cumplir 10 años de estar trabajando aquí en la frontera y básicamente tenemos como, digamos, tres campos de acción, que uno es como toda la parte de capacitación. Ahí damos pues desde talleres, pláticas que tienen que ver con compartir este conocimiento. Está la otra área que es como, digamos, la del consumo consciente, la de lo que producimos nosotros, compartirlo, pero también lo que producen otros, armar como una red, ¿no? Le llamamos de prosumo, que es las personas que producen eso que quieren consumir, somos prosumidoras. Ujú, Entonces, pues tratamos de armar ahí una red y hay otra que es como la de consultoría, ¿no? Nos invitan a trabajar en proyectos que tienen que ver pues con la educación ambiental, básicamente como un campo más amplio de ujú, acción ujú, y desde ahí es que opera, ¿no? Cultiva ya como con estas tres salidas. Y en la de, digamos, del consumo o del prosumo, entra la Damiana, que es como nuestro espacio físico. Después de muchos años que nos decían, pero ¿dónde están? Y están en Tecate o están en Tijuana o en Rosarito, porque nos hemos movido, ¿no? Y tenemos pues así habitamos aquí la Baja California, a veces estamos en Tecate, tenemos la posibilidad de tener un estudio por allá y estuvimos trabajando en una secundaria Montessori que es de unos amigos muy queridos y pues íbamos y veníamos. Y después conseguimos tener un territorio, un terrenito, un cachito de tierra más hacia el hongo, entonces pues vamos y venimos, ¿no? ujú. Entonces la gente de repente por redes no entendía muy bien qué onda con nosotros, dónde está. Y a veces nos ven aquí en Tijuana, ah, yo pensé que estabas en Tecate, digo, nos ven en Tecate, ah, yo pensé que estabas en Rosarito, ¿no? Y así, ¿no? Entonces fue que surgió esta idea de, ok, vamos a hacer algo físico para pues conjuntar todas estas prácticas y además invitar pues a todas estas personas que en la ciudad o que en el estado están haciendo ejercicios similares y que necesitan también un espacio para proyectarlo, para promoverlo y para venderlo, ¿no? Intercambiarlo. Y así surge la Damiana como, pues, como un espacio físico de donde nos concentramos diferentes proyectos o colectivas de prosumo. Ok. Bueno, para que también el público se entere, la Damiana está en Playas de Tijuana. ¿En qué dirección, Cintia? Ok, la Damiana ahora se encuentra en Avenida del Agua, 156, en la sección Jardines, aquí en Playa de Tijuana. Estamos muy cerquita del mar, estamos como a una cuadra y media de, de la playa.
y estamos en un espacio que también es un bed and breakfast, que tiene servicio de hospedaje. Entonces está muy interesante, ¿no? Porque de repente hay personas de diferentes lugares del mundo y nosotras, y entonces suceden cosas divertidas. Claro. Y bueno, que bueno, si nos hablas un poquito más de qué puede encontrar el público en la Damiana, Cintia. Digo, ya sé que es como un espacio, como decías, físico, donde se concentran muchos de los proyectos que, que visitan, ¿no? Como dices, en Tecate y en varios lugares. Pero bueno, si la gente asiste a la Damiana, ¿qué puede encontrar ahí con ustedes? Ay, bueno, pues puede encontrar un abrazo sincero. Empezando por ahí. Un espacio, fíjate que ahora donde nos mudamos, la Damiana tiene una posibilidad de expansión y de espacio muy, muy agradable, muy acogedor, muy cálido. Es una casa muy bonita que tiene partes de bioconstrucción, tiene mucha vegetación, tiene mucha luz. Entonces, al entrar a la Damiana, sí, mucha gente que viene ahora dice, wow, es que es como que entro a otro portal, como que estoy en el sur, como que estoy en otro lugar que no es Tijuana, ¿no? Como que se creó aquí una atmósfera muy, pues así, muy acogedora, ¿no? Entonces, y que digo que es suave porque tiene que ver pues con lo que estamos aquí promoviendo, divulgando, y son proyectos que tienen que ver con esto, con el cuidado de la salud, con el cuidado del entorno, con la creación, con la creatividad, con el arte, ¿no? Con el arte en papel, por ejemplo, hay un tipo de joyería que hacen origami, que hacen filigrana, ¿no? Que son eh, pues prácticas muy meticulosas y que son pues expresiones muy bellas, ¿no? Para aportar. Hay trabajo de artesanas de otros lugares del país, como de Chiapas, como de Oaxaca, de Veracruz, en vestimenta, en objetos, digamos, utensilios para la cocina. También hay cosas que tienen que ver con los alimentos. Otras expresiones artísticas, ahí también puedes encontrar literatura, las fanzinas de mujeres del color de la tierra, y además, pues todas estas colectivas o mujeres, el 98% de los proyectos que tenemos en la Damiana son pues coordinados o ejecutados por mujeres del estado, de la región y de, como te digo, de otros lugares del país. Y entonces, pues la idea es que la Damiana tienda a ser un proyecto totalmente autogestivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, han surgido en la ciudad un montón de negocios que les llaman colectivos Ujú, y que sí confluyen muchos proyectos de diferentes lugares del mundo, pero también es como mucho la reventa, ¿no? De cosas que encuentras en otros supermercados o tiendas, o ujú, donde hay un cobro como renta de espacio, renta de mantenimiento, pagarle a una empleada que no tiene nada que ver con lo que se vende ahí o que muchas veces no conoce ni siquiera ujú, pues qué es lo que está promocionando. Entonces nosotros decidimos pues que fuera algo diferente, ¿no? Que fuera más como un espacio donde una vez al mes algunas de las participantes vienen y ellas atienden el espacio, ellas comunican sobre su proyecto, pueden hacer algún evento, pueden hacer alguna charla, pueden hacer una demostración y entonces pues entre todas vamos como tejiendo y como dándole este estilo al espacio, ¿no? Al proyecto de la Damiana. O sea, la Damiana, ok, la coordino yo, pero pues somos todas las que estamos, pues, queriendo hacer nuestro camino de emprendimiento, pues, de vida sostenible. Muchas de ellas entraron, hicieron cambios, por ejemplo, en algún tipo de cosmética por ujú, problemas de salud y decidieron investigar y decir: "Es que ya no puedo usar esto, ya no me puedo poner esto que estoy haciendo", y surge este cambio y entonces, pues, le tienen que entrar a producirlo, ¿no? Pues, obviamente, pues, que implica inversión, dinero. Entonces, bueno, pues, lo voy a vender porque seguramente hay otras que necesitan también estos cambios en su piel o en su salud, qué sé yo, ¿no? ujú, ujú. Entonces, así, es como
queremos ir hacia ese camino. Todavía no somos todas las que estamos así con la camiseta puesta de la autogestión, pero es parte pues, Ujú, de este aprendizaje, ¿no? Estamos, pues, ya como muy metidas acá en el DNA de que alguien tiene que hacer por ti las cosas, y en este sistema capitalista que es otra manera de relacionarnos con la economía, cuesta trabajo salirnos de esa camiseta y entonces ahí vamos poco a poco trabajándolo. Y además de tener pues ese ejercicio y estas prácticas de estar entre todas colaborando, también estamos haciendo que la Damiana sea como una plataforma para, pues, para dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, pues damos talleres, talleres de cocina, talleres de bordado, talleres de tejido, talleres de bioconstrucción. No sucede aquí en la Damiana, aquí hay parte teórica y nos vamos, lo compartimos con nuestro territorio en el hongo, que se llama Paraíso Petricor. Entonces, bueno, la Damiana sirve, ¿no? Como este plataforma donde convocamos para reunirnos y hacer este tipo de trabajo. ujú. También ahorita está surgiendo pues una comunidad muy bonita con mujeres que yo creo que tiene que ver con esta convocatoria que tuvo a bien hacer Miriam a través de los círculos de bordado feminista, que empezamos a reintegrarnos y a agruparnos y de ahí empezar pues a trabajar como pues desde nuestro mundo femenino, desde nuestro mundo mujer a hacer otras relaciones, otros vínculos. Y entonces están así sucediendo estos círculos de bordado, círculos de mujeres, círculos de tejido, ahora va a haber círculos de herbolaria y por ahí vamos. Ok. Bueno, pues ahí ya pueden ver cómo Cintia nos está informando de todo lo que tienen ahí en la Damiana para que se den una vuelta. Ahí de todos modos también aquí en pantalla están viendo su Instagram, la Damiana TJ. Así que Sí. bueno, pues también para que sigan ahí sus redes de Instagram y puedan enterarse de todo lo que tienen por allá y pues se den una vuelta cuando anden por acá en playas de Tijuana. Este, Ok, Cintia. Y entonces, bueno, ahorita nos estás hablando mucho sobre precisamente esta cuestión de pues también como el compartir, pero también educar, ¿no? Educar en esta cuestión de, como dices, del cuidado personal, que también de la naturaleza, en fin, ¿no? Que por medio de los cursos, por medio de los productos también que tienen, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cómo relacionas también todo lo que están haciendo pues con el arte, Cintia, porque bueno, también sé que andas involucrada en el medio del arte y bueno, que también para el público que sepa que ahorita precisamente en Rosarito está la exposición de Devenires Brujos, en las que estás presentando unas piezas, ¿no? También junto con muchas otras mujeres, que se inauguró el día sábado pasado, así que se pueden dar una vuelta todavía ya al Arte Rosarito unos mesecitos más, pero pues que vayan ya, ¿verdad? Porque ya luego ahí me dicen, ay, es que ya se acabó, pues sí, pero pues estuvo 2 meses, ¿no? 3 meses, no sé. Entonces, de una vez vayan, no, no le den largas. Sí, Este, va a estar un buen rato. Y además que va a estar muy interesante porque van a estar sucediendo activaciones y pues, no sé, ejercicios también de compartir, ¿no? Creo que va a haber como mercadito, charlas, no sé si talleres también, pero va a haber ahí, ujú. pues sí, varias activaciones relacionadas con lo que estamos trabajando y presentando en esta exposición de Venires Brujos. Pues bueno, eh, tiene que ver con que Miriam, pues tiene esta visión, ¿no? Miriam García es la coordinadora junto con otras mujeres como Norma Iglesias, con la que ha estado trabajando la colectiva y al que se han sumado más integrantes. eh, y dijo, bueno, estamos hablando de mujeres del color de la tierra, el campo del arte, pues sí, hay, tiene ya como sus agentes, como sus integrantes, como sus representantes, eh, y cómo integramos a estas otras mujeres que también
desde esta parte de lo ritual que tiene la creación artística, ¿no? El trabajo del arte, están haciendo pues una labor importante en el territorio, ¿no? Que están convocando a otras mujeres, que están em, buscando abrir espacios seguros, abrir espacios para la manifestación creativa y, y que realmente, y que pues no nos movemos como artistas como tal, pero que de alguna manera pues manifestamos pues la vena creativa que tenemos todas los seres humanos, ¿no? En este planeta. Y entonces dijo, wow, ¿qué tal? Ella ya, pues, tenemos muchos años de cultivar una amistad junto con otras mujeres en el estado y yo he sido como ahí el vínculo, ¿no? Con, por ejemplo, Casa Yaritay en Mexicali, bueno, Jazz de Mar que tiene Semilla Madi en Ensenada, también es parte de este grupo de amigas que ya tenemos mucho tiempo teniendo pues esta amistad. Surge esta propuesta de, pues, ¿cómo no va a haber tierra? ¿Cómo no va a haber parte de lo que somos? Porque pues somos polvo de estrellas y minerales y de todo lo que está hecho de este planeta, somos nosotras, ¿no? Entonces, pues nos convocó para traer tierras Ujú, de donde estamos trabajando, de donde estamos cultivando nuestra vida, nuestro alimento, nuestra práctica social y cultural y, y semillas y raíces para crear una pieza que pues que conviviera con las demás piezas que tienen que ver con pues con la plástica, con la gráfica, con el trabajo audiovisual, ¿no? ujú, ujú, Eh, meter como esta sección más como orgánica eh, y pues vista desde otra perspectiva y en otra mirada dentro de una galería, conviviendo con pues con las otras piezas artísticas y se nos hizo como wow, ¿no? Tuvimos una cita por Zoom como para planear, como para idear, como para ujú. qué hacer, cómo hacer, no sé qué. Y así sucedió, ¿no? Entonces, pues yo lo veo desde ahí, ¿no? Desde que todo lo que hacemos, pues es una manifestación del arte, de la expresión de la belleza en la que estamos inmersas y conviviendo cada día además de sumándole, pues lo ritual, ¿no? O sea, la vida como ritual, el arte como ritual, eh, todas nuestras prácticas creativas y productivas, como observándolas desde esa forma, ¿no? O sea, también como desde lo sagrado, desde lo que implica despertar cada día, agradecer, eh, pues empezar a relacionarnos con el mundo, salir al mundo, ¿no? Y ahí está, yo lo puedo hacer desde la fermentación, desde trabajar con el mundo microbiano y Ujú. transformar un alimento en algo que va a ser medicinal, pero que también es bello visualmente, que crea una cantidad de burbujas, de colores, de sonidos. Entonces, siento que no puede estar desvinculado, ¿no? Que no puede decir que el arte está acá y la vida está acá. O sea, es totalmente una fusión, una expresión. Claro, claro, todo está conectado, ¿no? Finalmente, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, como la idea de esta pieza que se presentó en esta exposición era traer tierra de varios puntos, Cintia. Ay, sí. Ok, sí. La convocatoria fue que trajéramos tierra en el caso de las chicas de Mexicali. En mi caso fue de Tecate, de la zona del Hongo, de nuestro gran huerto. De hecho, pues trajimos semillas, los maíces que están por ahí en una vitrina, son cultivados son de la cosecha del 2023, es tierra de ese huerto, son raíces, hay raíces de milpa, de otras, bueno, de maíz, ¿no? Y de otras plantas que se cultivaron ahí, al igual que lo que trajo Jazz de Semilla Madi en Ensenada, lo mismo es tierra de su territorio, de su cultivo, de su práctica, Ujú, y entonces es lo que vas a encontrar, Miriam de Rosarito y Yadira de Tijuana. Entonces hay tierras pues, de todos estos lugares. Nos ujú. faltó San Quintín. Ah,
Sí, alguien que, que hubiera venido por allá, pero bueno, no participaron. No, no hay ahorita algún grupo con el que estén relacionados por allá, Cintia. Oh, Fíjate que estamos empezando a acercarnos de aquel lado. En enero tuve una visita a hay una reserva que tiene que ver con el trabajo de Terra Peninsular, em, que está se llama Monte Ceniza y Punta Mazo. Es una zona en San Quintín donde hay unos humedales, donde hay un trabajo muy bonito de conservación del territorio, es una zona de volcanes. ujú, Entonces, en estas pláticas estamos como con Rosita Bustamante. Ella, además de trabajar la medicina herbolaria, pues es una activista socioambiental y que está mucho en el camino de la conservación desde esta organización Terra Peninsular, queriéndonos acercar a grupos. Ya hay mujeres organizadas de aquel lado. Tienen que ver más con cuestiones laborales, de cuidado, de feminismos y de trabajo agrícola. Pero sí hay grupos fuertes allá con los que estamos pues tratando de ver cómo le vamos a hacer ujú. para acercarnos, invitarlas a venir aquí pues también a dar a conocer su trabajo y ver de qué manera pudiéramos tener alguna colaboración. Claro, ¿no? Poco a poco ir sumando, ¿no? Ir sumando más y más grupos o personas que se quieran involucrar, ¿no, Cintia? Ujú, así es. Y bueno, ¿qué te parece también si nos hablas de otra de las piezas que tienes ahí que presentaron en la exposición? Aquí les voy a compartir la imagen de esta pieza de las pócimas o, bueno, háblanos un poquito de esta, digo, para que también el público que se dé la vuelta, pues bueno, que sepa un poquito más. Eh, es un poco como este juego, ¿no? De las brujas y de todas estas mujeres que nos acercamos al reino Plantae desde otro, pues desde otra forma que es más como de la intuición, ¿no? Del corazón, de estar atenta, ¿no? En el momento presente y vincularte con estos otros seres vivos con los que pues hemos tenido una relación bien cercana en nuestra historia y que no hace tanto empezamos como a desconectarnos de ella, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues ya tengo muchos años trabajando pues, con las plantas y rescatando algunas, algunas recetas, algunos saberes que ya existían en mi familia del lado materno, para pues hacer los típicos macerados en alcohol para ujú, cuando tienes la reuma y que te sobas y cosas así, ¿no? En mi casa existían en la alacena así de abrir y yo recordar y ver un montón de frascos llenos de hierbas y de ujú. que para el té y que para la infusión y que para la sobada y que para el qué sé yo. Pues yo estaba chiquita y no sabía muy bien, ¿no? Qué era, pero sí tengo ese gran recuerdo, ¿no? O de abrir otra alacena más oscura donde había agua con una cosa viva que eran como pues los vinagres que se hacían, ¿no? Ujú, Para que los integraban para consumirlos como pues como parte de una rutina de alimenticia saludable, ¿no? Entonces, pues también fui invitada como a llevar esta práctica a la exposición ujú. y entonces participé con algunos frascos de conservas. Ajá. Unas son macerados para trabajar en la cosmética natural o para la aromaterapia. Otras son macerados para crear tinturas herbales. Estos que son las tinturas, pues son microdosis medicinales con el ingrediente activo de esa planta para atender diferentes padecimientos o malestares específicos, ¿no? Ujú, ujú, La otra son, pues, muestras de las flores así en su estado natural, cuando ya están deshidratadas, cómo son, cómo se ven antes de estar maceradas o antes de haber sido transformadas en otra cosa, ¿no? También hay, otras,
frascos que tienen fermentos, como con los vegetales, podemos también hacer estos alimentos fermentados que se usan, pues ya sea que para su conservación, Ujú, o tal vez para mejorar su sabor o para hacerlos predigeribles para nosotros y que podemos tener mejor aprovechamiento de sus nutrientes. Y también pues que tienen poderes probióticos, ¿no? Porque al hacer esta chamba de fermentarlos con agua, con sal o solamente con sal, despertar toda esta vida microbiana que existe en la piel y en todas las partes de las plantas que son benéficas para, pues, para nuestra ecología interior, ¿no? Para todo el mundo microbiano que nos habita también. Entonces, claro. pues, es lo que vas a encontrar ahí, ¿no? Estos macerados, estas tinturas, estas plantas, deshidratadas y y por ahí una que otra pócima que la pusimos así como, ajá, el elixir, venenoso, así como el, Romeo y Julieta para acabar con ese amor tortuoso. Ah, oye, a ver si no desaparecen esos frasquitos. Ah, si alguien se los quiera llevar y usar. Ah. Ajá. Sí, bueno, ahorita sí, para los que todavía no van a la exposición de Devenires Brujos, precisamente aquí en la imagen que les estoy compartiendo, esta es la pieza de la que estamos hablando y bueno, ahí como pueden ver, hay varios de los frascos que nos está explicando Cintia y bueno, además algo interesante es que le pusieron, ¿no? El numerito a cada una, ¿no? Para que el público sepa, ¿no? De qué Sí, va ¿para cada qué frasquito. es? Y por ejemplo, bueno, yo las tenía etiquetadas porque hago pues esta cuestión, ¿no? De ritualizar también esta práctica y de buscar momentos en, pues, en los ciclos en los que vivimos y recordármelo al hacer esto, pues también me recuerdo que estoy cambiando todo el tiempo, ¿no? Y que la luna, que estamos en el ciclo de la luna, entonces le pongo si fue en luna llena, en luna creciente, o en luna menguante, o en luna nueva, le pongo algunos símbolos, ¿no? O sea, como del amor, como de la abundancia, como de la protección. Le pongo allí algunas frases como para recordarme, yo soy salud, mi hígado está sano, y ahí, ¿no? Entonces, como intencionar todas estas pócimas para que cuando ya sean cosechadas y sean utilizadas eh, como medicamento o como infusión o como ungüento, además lleven todo ese poder y toda esa intención energética. Entonces ahí también Miriam le puso, ¿no? Algunos detalles de los que yo le había mandado en las etiquetas. Ah, genial, genial. Sí, bueno, pues ahí lo pueden encontrar ahí en la exposición, ahí en el CEART. Y Cintia, ¿tú cómo ves esta cuestión de relacionar todo esto que haces con ahora precisamente, pues ponerlo precisamente en una pieza artística, ¿no? ¿Cómo ves esta, digo, ya sé, ¿no? Y ahorita hablamos de que todo está finalmente, pues conectado, ¿no? Pero ¿le ves alguna ventaja, digamos, o alguna otra influencia, el que sea por medio del arte? Eh, ¿O cómo ves? Ay, pues me gustó mucho, o sea, si me siento ahorita, sí todavía sigo como en una vibración bien, o sea, muy poderosa. Siento que le aportó, ¿no? A la exposición el transmitir esta parte tan orgánica, tan viva, o sea, cuando entras y está al centro, todo lo que tiene que ver con la tierra, con las raíces, con, con los frasquitos, con las pócimas, con los macerados, mm, como que entras a un portal, ¿no? Como que entras a algo que está vivo. Entonces de ahí, y además que todas las piezas que están conviviendo están, no sé, están como bien fuertes, están muy amorosas. Entonces siento que, pues que se me hizo muy interesante cómo pueden dialogar estas piezas que puedes decir, son muy sencillas, ¿no? Son unas raíces, es un montón de tierra y están al centro de una exposición donde ves otras manifestaciones y otras expresiones de mujeres que están pues transmitiendo a través de su creación, de su arte, comunicando un mensaje, ¿no?
Entonces, aquí yo lo veo así, ¿no? Como, pues como el territorio expandido, como, pero no es solo el territorio del cacho de tierra que vino de Mexicali y llegó a Rosarito, a una galería, sino lo que hay detrás de ese montículo, ¿no? O sea, la vida microbiana, el proceso de haber cuidado, cultivado, crecido una semilla, germinado, dado fruto, la mujer que la regó, que la cuidó, que le cantó, que le rezó, o sea, es como, pues todo esto que te decía, ¿no? Es esta manifestación de lo ritual, de lo amoroso, de lo creativo, de, de lo doloroso que también puede ser, ¿no? Porque a veces en el mundo del cultivo, pues también hay frustración, también hay enojo, también hay un montón de cosas que suceden cuando, pues, estás trabajando con elementos vivos y que no va a dar el resultado que tú esperas. Entonces, llevarlo a una sala de arte me parece como honrarlo, como, llevar, pues, esta expresión de lo natural en convivencia con los humanos, para transmitirlo a otros humanos que tal vez no se han acercado a este mundo natural, ¿no? Claro, Entonces, ahí como que hay muchos discursos claro, y Cintia. y mucho diálogo, ¿no? Ujú, También. ujú, O ujú. sea, yo siento que toda la gente el día de la inauguración estaba así como fascinada, ¿no? De ver todo, pues, en el mismo espacio, todas estas expresiones, así como, wow, y pues se acercaban y querían saber más y por qué está aquí. Entonces, pues simplemente eso ya ahí estaba comunicando algo, ¿no? Claro. Y haciendo sentir algo. Claro, que bueno, finalmente es uno de los objetivos de, pues, del de- arte, ¿no? Finalmente, claro, mover conciencias, temas, ¿no? Despertar diálogos, ¿no? Y qué mejor que como dices, ¿no? Esta cuestión de cuestionarnos también, ¿no? Lo natural, ¿no? Lo vemos pues, lo vemos ahí, pero pues más bien pocas veces, ¿no? Surgen estas reflexiones con lo que realmente es la tierra, ¿no? Que la damos por hecho, ¿no? Nada más. Exacto. Sí, Ujú, sí, sí. Y pues por eso te digo, es parte de un camino, ¿no? De ir en esta práctica de cada día recordarnos eso, ¿no? Es el sostén, o sea, todo lo que usamos, con lo que nos vestimos, con lo que comemos, con lo que nos maquillamos, viene de ahí, ¿no? O sea, no viene de otro lugar. Hay alquimia, hay procesos, obviamente, no hay transformación, pero pues si nos detenemos tantito cada día a recordar que de ahí viene ujú. todo el sustento el sustento y el sostén, pues creo que seríamos una comunidad de humanos diferentes. Definitivo. Oye, Cintia, y bueno, estos proyectos que tienen en la Damiana también, en los que puede participar el público, como acercarse a los cursos que dan, al círculo de bordado, a todo lo que dan también de plantas, ¿cómo se pueden acercar con ustedes? ¿Escribiéndoles? ¿Tienen ahorita algún proyecto o algún curso en puerta? ¿O algo que... Oh, sí, todo el tiempo. Eh, pues mira, están nuestras redes, está el Instagram, tanto el Instagram como el Facebook, ahí vienen nuestros teléfonos, pueden mandarnos mensajitos. Yo la verdad soy más rápida por WhatsApp que por redes, de repente no tengo mucho tiempo. También trabajar desde este lado del prosumo y del freelanceo en este territorio, que te voy a decir, es una mega chamba, ¿no? Ujú, ujú. En este lado del país donde, pues, no sé, las economías son complicadas, pues hay que estar, ¿no? Trabajando todo el tiempo y obviamente pues decidimos estar de este lado, ¿no? De la práctica laboral, que es como ser pues autoempleadas, freelanceras. Entonces, pues gracias a lo que hacemos, a los talleres, a lo que producimos, pues es que tenemos nuestro sostén. Y sí, tenemos, por ejemplo, una rifa en puerta. Es una rifa para ganarte un huerto
y hay más premios, hay 2 huertos y hay como 11 premios de muchas otras, eh, proyectos que nos apoyaron donando algún premio, ¿no? Algún Mm, regalo, ¿no? mm, Como unos, tenemos unos conocidos, unos amigos en Ensenada, yéndose a Ojos Negros, que se llama Cocina Shawi, que les invito a conocerlo. No tiene nada que ver con el mundo glamuroso del valle, pero sí con el mundo de apoyar su territorio. Todo lo que cocinan ahí es cocina de nostalgia. Tienen su huerto, trabajan con todos los productores cercanos a la zona, la comida, el animal, lo vegetal, los lácteos son mm, de la región. Ellos nos donaron 2 desayunos y así, ¿no? Tenemos varias personas mm, que nos han apoyado desde terapias, desde productos. Entonces, esta rifa se va a realizar el 22 de abril, que es el aniversario de la Damiana, es el segundo año que mm, tenemos como Damiana y además pues es el Día de la Tierra, ¿no? ujú, Por ahí ujú, si quieren tener boletitos, apoyarnos, bienvenido. Tenemos un próximo taller este jueves 21 para celebrar la primavera, mm, para entregarnos a este portal que se acaba de abrir, que se llama Equinoccio, y va a haber un taller de herbolaria con Rosita Bustamante aquí en La Damiana el jueves 21. Luego tenemos el sábado, arranca una serie de talleres semanales para aprender a cultivar tu alimento aquí en Playas. Vamos a tener, o sea, es un taller sobre huertos, ¿no? Huertos urbanos, huertos sin agrotóxicos. Y ya hacia finales, para cerrar el mes, tenemos, se llama Laboratorio Vocal, con Stephanie, que tiene voces lunáticas. Ella es una terapeuta y etnomusicóloga que trabaja con estas expresiones del cuerpo, de la voz, de la música, de los instrumentos. Y pues nos juntamos acá a echar los gritos, la práctica, la meditación en movimiento con este laboratorio vocal el sábado 30. Entonces, la rifa. ujú. Taller de herbolaria, taller de huertos y laboratorio vocal, nomás para marzo. Luego ya viene abril. Claro. Vamos a tener la inauguración de la exposición del Círculo de Bordado Feminista el 20 de abril aquí en La Damiana como parte de los festejos de aniversario. Ah, perfecto. Para que estén por acá atentos y pues nos sigan y siempre bienvenidos también a traer sus proyectos, también a traer sus productos, siempre y cuando estén en esta dinámica, ¿no? De ser totalmente participativos y aliadas y aliados. Claro, claro. Bueno, pues ahí está la invitación de Cintia, por lo menos todas las actividades que tienen ahorita en este mes. Y bueno, obviamente para que estén bien pendientes de todo lo que van teniendo cada mes, porque bueno, siempre tienen muchas cosas ahí. Y además, como dices, puede, bueno, las personas, ¿de qué hora a qué hora puede, está abierto, Cintia? Ah, está muy buena pregunta porque de verdad es que luego tenemos horarios irregulares, pero básicamente de miércoles a sábado estamos de 12 a 7. Son los Así, días que tienen el horario más extendido, sí, digamos. o sea, pues obviamente es nuestra casa también, entonces aquí andamos, pero ya así como para público, miércoles a sábado es más seguro que vengan y esté alguien para recibirles. Perfecto, ok, ok. Entonces, bueno, ahí ya saben los horarios y bueno, obviamente pueden encontrar un montón de productos que ya nos mencionó Cintia hace rato y bueno, obviamente pedir más información sobre los cursos, talleres o las actividades que están teniendo en la Damiana. Sí, también venirse, la verdad está bien bonito el espacio, tiene una terraza muy acogedora, muy iluminada, tenemos también venta de bebidas, de estos pócimas probióticas, de fermentos, de cafecitos, de cacao, de venirse a leer, de venirse a ver una película, o sea, el espacio está abierto como para recibirlos, que estén aquí y no necesariamente consumir, sino pues también tener un espacio seguro para estar, ¿no?
Claro. Ah, bueno, pues qué bueno que nos das esa información, Cintia, que también se pueden ir a tomar ahí el café, la infusión, el té, no sé, ¿no? Me imagino que hay varias cosas Sí, que tienen ahí en la Damiana. Así que, pues bueno, dense una vuelta, ¿no? Porque, bueno, luego también pensamos en lugares, ¿no? En playas de Tijuana donde haya algo así precisamente, y pues bueno, qué bueno que está la Damiana, ¿no? Algo más naturista, más natural, un espacio como más de convivencia, ¿no? Cintia. sí, y totalmente pet friendly. Aquí Merlín lo recibe. Ah, Él bueno. siempre está aquí para que lo acaricien. Ah, bueno. Ahí se anda paseando entre los Sí. visitantes. Bueno, muy Es el bien. terapeuta. Ah, muy bien. Muy bien, Cintia, pues te agradezco mucho, pero me gustaría que, pues estos últimos minutos que nos quedan, pues si quisieras tú mandarle un mensaje directamente al público, algo que tú quieras, como que no se nos pase, que sepas que para ti es importante, ¿no? Pues darlo a conocer, qué sé yo, algo que de tus pensamientos, reflexiones, lo que tú quieras. Wow. Pues bueno, pues eso, ¿no? Que recordar que cada mañana es una posibilidad grandiosa de cambiar los pasos, las rutinas, y eso va a despertar en ti algo diferente. Eh, y pues que a mí me parece muy importante el acercarnos a otras personas que no piensan igual que nosotros y que podamos tener un diálogo porque en ese momento hay tejido, hay crecimiento. Y entonces si pues vamos enlazándonos con estas personas que que pensamos que piensan diferente y que al final cuando nos acercamos y abrimos esa ventana a ese universo humano, nos damos cuenta pues que no somos tan diferentes, ¿no? Que pues somos hijas de esta gran madre que flota en el cosmos infinito y nos sostiene y entonces pues hay que juntarnos, o sea, no hay de otra, ¿no? Que como que hacer tejido, hacer red, hacer sostén, y yo creo mucho en esta idea, ¿no? De los lazos colaborativos, que por ahí es, que el camino va desde ahí, desde hacer, pero también de no hacer solas, de no hacer solos, Ujú. de esta idea de mi casa para adentro, ¿no? O sea, hay que cuidar la casa, pero también hay que abrirnos a las demás casas, de colaborar, de trabajar en conjunto. Y Claro. creo que esta gran exposición, que seguimos invitando a que vayan, es una muestra de eso, ¿no? De cómo podemos, eh, dialogar entre las y pero a la vez, muy muy parecidas, ¿no? Claro, así es, ¿no? Finalmente todas estamos, todas y bueno, y todos, ¿no? Estamos en el mismo canal, en el mismo espacio, ¿no? Compartiendo este mundo y pues también a veces que como, yo creo que es algo importante lo que acabas de mencionar ahorita y refiriéndose a esta exposición que tantas visiones tan diferentes, pero a la vez tan iguales, ¿no? O sea, me refiero a que son como diferentes modos de ver la vida o de notar un punto, una reflexión, pero que realmente son cosas que a todas nos andan rondando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, qué bonito poderlo compartir y verlo también con expresiones tan diversas, ¿no? Y sobre todo tu proyecto, Cintia, que pues bueno, yo creo que también tiene muchísima importancia en el sentido de acercar, como dices, a la comunidad y esta apertura que tienen para que sea un espacio más autogestivo, pues para que lo tomen en cuenta ahí el público, que tenga algún proyecto así, que seguramente mucha gente que dice, ay, yo no conocía a la Damiana, pues para que vayan y pues mucha gente seguramente tiene algo que puede quedar, ¿no? Ahí muy bien en su espacio también ir creando precisamente esas redes. Así que pues acérquense aquí con Cintia, para que pues los proyectos tengan pues mucha más salida y más conexión, ¿no? Entre todos. Este, Sí. sí. Y bueno, esto, ¿no? Lo que, nada más retomando lo de devenir, es que digo, es como las diferentes visiones, pero es la visión del mundo femenino, ¿no? Del mundo que nos habita como mujeres, Ujú. manifestado. Y además para mí también
que es mucho en lo que hacemos énfasis en esto de ir creando construcción de paz. Y mucho de lo que estamos haciendo en este lado, por ejemplo, ahorita aquí en Playas queremos ir como que sea un pequeño territorio, que aquí a la redonda vemos muchos proyectos que estamos trabajando con... como albergues para refugiados, como la Fronteriza House, que lleva a Lava Cortés como activista, el Jardín Binacional de Plantas Nativas que tenemos junto al muro. Ahí mismo tenemos unas camas de producción de alimento para la persona que está en situación de calle, pero también para ti que quieras ir por tu ensaladita, puedes ir a podarlo y cortarle unas hojitas y llevarte algo para comer saludable y cultivado con mucho amor y con esta idea de, pues, de que queremos amistades y no muros y que queremos paz y no violencia. Así es. Muchas gracias, Cintia. Bueno, pues ahí tienen la invitación de Cintia. Sigan a la Damiana ahí en Instagram para que pues se acerquen y se enteren muchísimo más de todo lo que se está haciendo ahí. Cintia, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido conocerte, ¿no? Enterarnos de todo lo que, los proyectos en los que estás involucrada y que se están haciendo, de la gran importancia que tiene también involucrarse, ¿no? En estas cuestiones que finalmente pues son para nosotros, ¿no? Y cambiar un poquito nuestro estilo de vida, ¿no? Yo también soy así súper citadina y de repente digo, ay, o sea, luego digo, a mí en lo personal me encantaría tener así como que algunas plantas, ¿no? En casa, tengo ahí algunas, pero pues como que no sé, luego no sé cómo cuidarlas, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues es esta cuestión de educarse, ¿no? Y qué bueno que tienes este espacio para poder irnos educando más en este cuidado y en el cuidado también, pues obviamente personal, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Pues Ah, muchas gracias también aquí al público que nos está escuchando. Los invitamos como siempre a que nos ayuden a difundir para que más personas se enteren precisamente de estos proyectos, que más público se interese y se integre. Pues ahora sí que no nos cuesta nada ahí darle, pues mandárselo a alguien que ustedes crean que les puede servir, pues se los agradecemos mucho. Cintia, pues que tengas muy, muy bonito día y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias. feliz inicio de semana y muchísimas gracias por tu tiempo, por su tiempo, por abrir estos espacios que pues invitan a la reflexión, ¿no? O invitan a eso, a seguir conociéndonos, porque siempre en nuestro territorio hay mucho que ver y mucho que hacer. Así es. Muchas gracias, Cintia. Nos Gracias. vemos y pues cada lunes, ya saben, aquí nos vemos en Arte Hecho en México. Hasta luego. Hasta luego, Cintia. Gracias.